Antes de iniciar, vamos a identificar qué representa cada una de estas imágenes. Pon mucha atención. Muy bien, la primera representa a la loba Luperca alimentando a los hermanos Rómulo y Remo, quienes fundarían la ciudad de Roma. Y la imagen del mapa corresponde al periodo de mayor expansión del Imperio Romano, todo el territorio que ellos pudieron controlar. Arte y tradiciones. Los romanos tenían un amplio conocimiento de la arquitectura. Construyeron acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos lejanos a las ciudades. Roma, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos. En la foto podemos observar el acueducto de Segovia, en la actual España, que aún está en funcionamiento. Los griegos, por su parte, también tenían fuertes conocimientos en la arquitectura. Ejemplo de ello es el Partenón, que se muestra en esta imagen. Es un templo que fue construido en honor a la diosa Atenea, como protectora de la ciudad de Atenas, y que existe hasta el día de hoy. Viviendas. Los romanos también tenían distintos tipos de viviendas. En el campo existían las villae o villas o casas de campo, que son más o menos como la que aparece en esta imagen, muy parecido a una hacienda. Así como también en la ciudad existían otros tipos de vivienda conocidos como domus o insulae, que los vamos a ver a continuación. Los domus eran casas lujosas de una sola planta que ofrecían todo tipo de comodidades, como agua, calefacción, un sistema de alcantarillado y baño. En la domus vivían las familias romanas acomodadas, lideradas por el pater familia, que era el padre, y conformada por los hijos, los esclavos y los clientes, que eran hombres libres bajo el cuidado y la protección de los pater familia. Se debían en realidad protección mutua. Y por otro lado, existían las insulae, que eran edificios de ladrillo y madera que albergaban a una gran cantidad de gente. Estos eran propiedades de hombres ricos que arrendaban las habitaciones a los trabajadores romanos. Estas viviendas tenían varios pisos, cada habitación era una casa independiente, y en el primer piso se instalaban tiendas comerciales. Sus habitantes eran artesanos y comerciantes. Las viviendas griegas se organizaban en torno a un patio central y solían ser de adobe. Las casas más humildes tenían un piso bajo con dos piezas pequeñas y un piso alto al que se subía por una escalera exterior. Los techos eran planos y el suelo era de madera o de barro. En esta imagen podemos ver una casa o una vivienda tradicional de la antigua Grecia. Podemos observar el patio central, podemos ver habitaciones donde dormían, el baño, la cocina y dos habitaciones que eran exclusivas de cierto género. Por ejemplo, el gineceo, el que aparece arriba, era exclusivo de mujeres, ahí no podían entrar hombres, a diferencia del andrón, que por el contrario era un lugar, una habitación exclusiva también para los hombres. Había también una habitación que era como el comedor donde ellos podían compartir, por ejemplo, una cena, independientemente, por supuesto, del género. El teatro romano tiene sus inicios en el teatro griego. Las primeras obras romanas fueron traducciones de obras griegas a las que se añadieron algunos elementos como personajes y escenas propiamente romanas. El teatro también tuvo un carácter religioso. Los romanos también cultivaron la tragedia y la comedia. La tragedia solía abordar temas mitológicos y la comedia temas de la vida cotidiana. Formación militar. Los romanos fueron unos expertos militares. Ya existían dos tipos de soldados. Los legionarios, que eran ciudadanos romanos, es decir, personas que tenían derechos dentro de Roma, y también existían, por otro lado, las tropas auxiliares, que en realidad no tenían ciudadanía ni derechos romanos, pero que sí participaban en las batallas o en la formación militar. Una de las técnicas que más destaca en Roma corresponde a la formación tortuga, que es la imagen que podemos ver acá, donde los escudos permiten proteger a la infantería, a los soldados, desde todos sus ángulos, de frente, costado y la parte superior, para evitar, por supuesto,
decesos o ataques que pudieran disminuir en el fondo a los soldados. La suerte. En Grecia existía el oráculo de Delfos, que estaba situado en un templo dedicado al dios Apolo, en el santuario del mismo nombre al pie del monte Parnaso en Grecia. Era de los centros religiosos más importantes del mundo helénico y era el lugar donde las personas iban a hacer consultas acerca de su destino a el dios Apolo. Se hacía a través de una sacerdotisa que funcionaba como intermediaria, que era una persona especialista en interpretar las señales que enviaría, por ejemplo, el dios Apolo en base a una pregunta o una solicitud. Muchas decisiones políticas y bélicas de guerra se tomaron en base a señales entregadas por este oráculo. Las personas siempre querían conocer su futuro, su destino, e iban a consultar a este oráculo, y es uno de los lugares que en la actualidad mejor se conserva de manera turística. Guía turística. Y las guías turísticas son como un salvavidas para muchas personas que visitan un lugar por primera vez. En esta imagen nosotros vamos a ver un ejemplo de lo que es una guía turística. Si te puedes dar cuenta, tiene información, pero también tiene imágenes de los lugares que son interesantes de visitar. ¿Qué es lo que debemos trabajar nosotros? Bueno, tiene que tener los lugares, qué lugares ver, la comida típica del lugar, cómo transportarse en el lugar y cualquier otro dato de interés. Ejemplo, ¿qué lugares ver? El Coliseo Romano. Comida típica, ahí debes investigar un poquito qué es lo que comían los romanos, cómo se transportaban, y los datos de interés pueden estar asociados tal vez a la mitología o al teatro o cualquier otra actividad hecha por los romanos. La guía turística debe estar pensada en la antigüedad clásica, es decir, en Grecia y Roma. Debes pensar en lugares atractivos para visitar, como el Partenón en Grecia, como el oráculo de Delfos que aparecen mencionados en este video, el Coliseo Romano para los romanos, actualmente en Italia, u otro lugar que sea atractivo histórica y turísticamente. Para la elaboración debes tener una hoja de cartulina u hoja de blog, imágenes de los lugares que selecciones, información. Con información me refiero a una breve descripción de cada lugar, ya ubicar obviamente el nombre del lugar, dónde está ubicado, por qué es importante históricamente, por ejemplo. Esa información debe ser breve, no tan detallada que no canse al turista leerlo, sino que entregue una reseña histórica importante para que sea lo suficientemente atractivo para visitar el lugar. Recordar que estamos trabajando en una suposición. Debe presentar el estudiante también elementos decorativos para su guía turística, que se vuelva también atractiva visualmente, pegamento y lápices. La fecha de entrega de este trabajo es para el día miércoles 13 de octubre. Se terminará con los estudiantes que están asistiendo de manera presencial, se terminará en clase y se presentará ese mismo día. Pueden traer avances, pueden traer una parte hecha de la guía turística, y los estudiantes que están trabajando desde el hogar se entrega a través de un video explicativo el mismo día. Ya durante todo el día será recibido por los medios digitales. Rúbrica. Tu trabajo se va a revisar en base a lo siguiente. Debe tener tu guía turística una portada donde debe contener un título, imagen y un nombre. Eso lo decides tú. La estructura debe contener información e imágenes de cada tema. Por ejemplo, si vas a poner el tema de la mitología, el tema de la agricultura y el tema del transporte, cada uno de esos temas debe llevar al menos una imagen. Y debe tener también la guía turística un cierre, que significa que se va a garantizar que el recorrido permite cumplir una meta. Por ejemplo, en la parte final de tu guía turística vas a poner una encuesta, es un ejemplo, en la cual tú le vas a preguntar a la persona
¿Qué le pareció el recorrido? ¿Cuál fue su lugar favorito? ¿Qué le gustaría visitar de nuevo? Por ejemplo, ¿de acuerdo? O también puedes dejar un espacio para que las personas pudieran escribir deseos, felicitaciones o cualquier cosa por el estilo. En realidad son solamente ideas, tú debes decidir cómo vas a realizar el cierre, ¿ya? Pero se debe plantear una meta para lograr un cierre adecuado. Y recuerda, por supuesto, enviar los antecedentes al correo electrónico missmacarena.sannicolas@gmail.com.